Saludos nuevamente. Hoy continuamos con la narración de San Mateo. Espero lo disfruten mucho. Recuerden dar me gusta, picarle a la campanita y compartir. Que Dios los bendiga. En las vastas llanuras del corazón humano, donde las acciones se entrelazan con las intenciones, resuena una voz antigua, una enseñanza que atraviesa los siglos y se alza como un faro de luz en la oscuridad. Es la voz que advierte sobre la justicia, no la que se ostenta ante los hombres, sino la que se cultiva en lo profundo del alma, aquella que Dios ve en el secreto. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, de lo contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Este principio se alza como una bandera sobre el campo de batalla interior, donde el ego se enfrenta a la humildad. No es la apariencia lo que cuenta, sino la pureza de la acción. En este reino, la limosna no se trompetea en las calles. Cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas. Así como el árbol da su fruto en secreto, así debe ser nuestra generosidad, discreta, silenciosa, sin la necesidad de ser alabada. Y cuando la oración sube al cielo, no es en las plazas ni en las sinagogas donde se revela el fervor del alma, sino en el rincón secreto de la habitación, donde el hombre se encuentra cara a cara con su Creador. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento, y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está allí, en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. En esta quietud, la plegaria no es una acumulación de palabras, sino un susurro sincero que se eleva al cielo, pues vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Es una llamada a la fe, a confiar en la providencia divina. Mirad las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Los lirios del campo vestían con esplendor sin fatiga ni hilo, y nosotros, que hemos sido creados con más grandeza, no debemos preocuparnos por lo que vendrá. Buscad primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. La verdadera riqueza no se encuentra en los tesoros de la tierra, que se desvanecen como el polvo al viento, sino en aquellos que son atesorados en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que corroan, ni ladrones que socaven y roben. En este viaje hacia la verdad, nos encontramos con el llamado a la reconciliación y el perdón. Si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. En la construcción de la vida espiritual, cada acción debe ser una piedra angular de misericordia, porque sólo el que perdona encuentra paz en su alma y favor ante el Creador. Pero aún más profundo es el principio que rige sobre el juicio de los demás. No juzguéis, para que no seáis juzgados. En la imagen de la viga en el ojo, se revela el profundo misterio del autoexamen y la humildad. Antes de ver la falta en otro, debemos sanar nuestra propia visión. Así, el amor se convierte en la fuerza que nos permite tender la mano a nuestro hermano, sin la sombra de la crítica destructiva. El camino de la justicia y la vida eterna se presenta como una senda angosta, y pocos son los que la encuentran. Entrad por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición. La multitud sigue la senda ancha, pero el verdadero discípulo camina por el sendero que lleva a la vida, aunque estrecho y difícil. Esta es la lucha diaria, la batalla contra las distracciones y las ilusiones de la vida terrenal, para permanecer fieles a la visión celestial. Finalmente, la enseñanza culmina con la ilustración de la sabiduría práctica. El hombre sabio edifica su casa sobre la roca firme, no sobre la arena que cede al primer viento. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Este es el camino de los justos. No se trata de escuchar las palabras, sino de vivirlas, de hacerlas carne en cada acción, en cada momento. Así, la narración de esta sabiduría eterna resuena a través de las generaciones, invitándonos a todos a buscar la pureza del corazón, a orar con sinceridad, a perdonar con generosidad, a vivir con fe y a juzgar con misericordia. En esta senda, la luz de la verdad brilla, guiando a aquellos que se disponen a caminar por el camino estrecho que lleva a la vida eterna. Y así, en el corazón de la tierra prometida,
Tras haber enseñado con la autoridad que sólo los cielos pueden otorgar, Jesús descendió del monte, y con él una multitud se agolpaba, asombrada, sedienta de la sabiduría que fluía de sus labios. La gente no entendía por qué sus palabras eran diferentes, por qué su voz tenía el poder de sanar no solo cuerpos, sino también almas. Les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como sus escribas. Un leproso, marcado por la angustia y la soledad, se atrevió a acercarse, cayendo a sus pies, suplicándole con el alma abierta: «Señor, si quieres puedes limpiarme». La multitud observaba, el silencio se hizo eterno, y con un gesto de compasión infinita, Jesús extendió su mano y, tocando al leproso, dijo: «Quiero, queda limpio». Al instante, la lepra desapareció, y la sanación no solo fue física, sino también espiritual. «Mira, no se los digas a nadie», ordenó Jesús, «sino vete, muéstrale al sacerdote, y presenta la ofrenda que prescribió Moisés». Un centurión, hombre de fe extraordinaria, se le acercó pidiendo la sanación de su criado paralítico. Jesús, dispuesto a ir hasta su casa, recibió la respuesta que desconcertó a todos: «No soy digno de que entres bajo mi techo, basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano». El asombro invadió el rostro de Jesús, y con humildes palabras, reveló una verdad profunda: «Os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande». Y al instante, el criado sanó. El centurión había comprendido que la palabra de Jesús tenía poder, y esa fe trasladó montañas. Más tarde, en la casa de Pedro, su suegra, postrada por la fiebre, fue sanada al instante al toque de Jesús. Le tocó la mano y la fiebre la dejó, y ella, renovada, se levantó para servirle. Era este el milagro cotidiano, el poder de una presencia que transformaba la desesperanza en acción. Pero no todo fue de quietud. A través de las aguas del mar de Galilea, una tempestad se levantó, y los discípulos, atemorizados, despertaron a Jesús, quien dormía en calma. Se levantó, increpó a los vientos y al mar, y al instante, una gran bonanza se extendió sobre ellos. ¿Quién es este, que hasta los vientos y el mar le obedecen? La pregunta flotaba en el aire, un misterio profundo de la divinidad que habitaba entre ellos. Cuando Jesús llegó a la región de los Gadarenos, fue recibido por dos endemoniados, furiosos y peligrosos. Con solo su palabra, «Ide», los demonios salieron de los cuerpos, y los cerdos, poseídos por el mal, se lanzaron al abismo. Los aldeanos, aterrados por este poder, suplicaron a Jesús que se marchara, pero él, sin titubeos, cruzó las aguas una vez más, continuando su misión. En una ciudad cercana, un paralítico fue llevado ante él. Al ver la fe de los que lo trajeron, Jesús le dijo: «Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Pero los escribas, llenos de incredulidad, murmuran en sus corazones. Jesús, con una mirada que penetra el alma, les dijo: «¿Qué es más fácil, decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda?» Y para que supieran que él tenía poder sobre el pecado y la muerte, le ordenó al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Y aquel hombre, sanado, caminó, dejando atrás no solo su camilla, sino también la oscuridad de su antiguo ser. Jesús no se detuvo ahí. Se encontró con Mateo, un publicano despreciado por la sociedad, y le dijo: «Sígueme». Y Mateo, sin dudar, dejó todo atrás y lo siguió. En su casa, rodeado de publicanos y pecadores, Jesús reveló el misterio de su misión: «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Porque en el corazón de su reino, la misericordia era más poderosa que el sacrificio, y la curación del alma era la prioridad sobre la pureza exterior. Un magistrado, con el corazón lleno de desesperación, le pidió que resucitara a su hija, que acababa de morir. Jesús, sabiendo que la fe de este hombre sería el canal para un milagro, lo siguió, pero en el camino, una mujer tocó el manto de Jesús. «Ánimo, hija, tu fe te ha salvado». Su toque había sido suficiente,
y la mujer fue sanada al instante. En la casa del magistrado, Jesús, enfrentando el escepticismo de los presentes, dijo: «La muchacha no ha muerto, está dormida». Y al tomar su mano, ella se levantó, restaurada a la vida. Así, la fama de Jesús se extendió como un fuego imparable. Ciegos, mudos, endemoniados, todos aquellos que sufrían, acudían a él con la esperanza de encontrar sanación. «Hágase en vosotros según vuestra fe», les decía, y sus ojos se abrían, su lengua se soltaba, y el dolor se desvanecía. Jesús recorría pueblos y ciudades, enseñando la buena nueva del reino, sanando toda dolencia y enfermedad. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Con cada paso, Él hacía realidad la promesa de un mundo nuevo, un reino donde el amor y la misericordia florecían por encima de la ley y las tradiciones. Y así, con cada milagro, Él revelaba que el reino de los cielos no era un lugar lejano, sino una realidad que tocaba la vida misma. En la vastedad de la tierra, en tiempos de agitación y tribulación, el Maestro se alzó con compasión en el corazón. Frente a la muchedumbre que, como oveja sin pastor, caminaba sin rumbo, abatida y vejada por la vida, sus ojos destilaban misericordia. «La mies es mucha, pero los obreros pocos», dijo a sus discípulos, instándolos a rogar al dueño de la mies para que enviara más obreros a la cosecha. Así, convocó a los 12 valientes, a aquellos que habían sido llamados para cumplir un destino más grande que ellos mismos. Y les otorgó poder sobre los espíritus inmundos, poder para sanar y purificar, para levantar a los caídos y devolver la vida. «Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios», les ordenó. Era un mandato divino, un desafío ante la oscuridad que rodeaba el alma humana. Y en su misión, les dijo que no tomaran oro ni riquezas, pues la recompensa era celestial, y su propósito, puro y trascendente. La tierra que recorrían era dura, y las ciudades frías. Pero la palabra de Dios no conocía límites. «Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca», resonaban las palabras del Maestro. A su lado, los 12 marchaban con paso firme, conscientes de que el camino no sería fácil, pero confiados en la misión que les había sido encomendada. Jesús los envió como ovejas en medio de lobos, y les enseñó la prudencia de las serpientes y la sencillez de las palomas. «No temáis», les dijo, «pues los hombres los entregarían, los azotarían, los perseguirían por las sinagogas y ante gobernadores. Pero no temáis a los que pueden matar el cuerpo, sino a aquel que tiene poder sobre el alma. Seréis odiados por causa de mi nombre, y hermanos entregarán a hermanos, padres a hijos, pero el que persevere hasta el fin, ese será el que hallará la salvación». Así, la espada que traía no era para sembrar división sin razón, sino para enfrentar la oscuridad con la luz de la verdad. Era una lucha de almas. El que encuentre su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Así hablaba el Maestro, desafiando a sus discípulos a ir más allá de sí mismos, a entregar todo por la causa divina. Quien reciba a un profeta, por ser profeta, recompensa de profeta recibirá, y en esa promesa, la grandeza de la misión de los discípulos se multiplicaba. Cada vaso de agua dado en su nombre, cada acción de amor hacia los pequeños, tendría su recompensa. Y mientras los 12 llevaban la palabra, se alzó una pregunta desde las cárceles del corazón de Juan el Bautista: ¿eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro? Jesús, con voz serena, respondió: los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena nueva. La respuesta de Jesús no era sólo una confirmación, sino un recordatorio de que las señales del reino estaban vivas en cada obra y milagro realizado. Pero no todos entenderían. Las ciudades que presenciaron sus milagros y sus prodigios cerraron sus corazones. «¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida!», exclamó Jesús, al ver el endurecimiento de los corazones de aquellos que no se habían convertido. La misericordia de Dios, reflejada en cada milagro, caía en terreno estéril.
Finalmente, en la quietud del momento, el maestro se volvió al cielo y agradeció a su padre, alabando su sabiduría. Has ocultado estas cosas a los sabios y las has revelado a los pequeños, proclamó, revelando que el verdadero entendimiento no se encuentra en la arrogancia del conocimiento humano, sino en la humildad del corazón. Y así, el llamado de Cristo se extendió a todos los fatigados, a todos los que llevaban el peso del mundo sobre sus hombros. Venid a mí, los que estáis cansados y sobrecargados, y yo os daré descanso. En sus palabras resonaba la promesa de un yugo ligero, un consuelo para el alma. Porque la misión que él comenzaba no solo era de curación física, sino de sanación interior, la sanación que ofrece solo el amor divino. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y así, el viaje del Mesías y de sus discípulos continuó, una travesía hacia el reino de los cielos, un viaje hacia la eternidad.